Entonces vamos a iniciar. La resolución 899 del 2020 del Ministerio de Salud, por el cual se adoptaron los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19. Era necesario entonces que la universidad desarrollara algunos protocolos y además de eso una ruta para el ingreso o retorno de algunas actividades dentro de los laboratorios. Cuando hablamos de algunas actividades, se da debido a que hasta el momento no se tiene pensado o programado el retorno a actividades como son las de los laboratorios de docencia. En este momento, de acuerdo a lo que se ha trabajado con la sección de salud ocupacional, tenemos 4 actividades priorizadas. Estas actividades, como ustedes las pueden ver, es el mantenimiento de espacios, lo cual incluye todo el tema... ¿Podrías hablar un poquito más fuerte, por favor? Claro que sí, profesor. En este momento tenemos el ¿cierto? Estos mantenimientos se refieren a obras o adecuaciones que han sido aprobadas y revisadas por la DIU, ¿cierto? El mantenimiento de equipos y el tema de mantenimientos de biomodelos. Aquí hago una aclaración importante porque tuvimos esta consulta y en el tema de biomodelos podríamos decir que son todos aquellos seres vivos que hagan parte de una experimentación, de un diagnóstico o que requieran una actividad de mantenimiento constante con pocas horas de dedicación en el día. Y aquí incluimos las colecciones, por ejemplo como las de biología. Cuando hablamos de pocas horas de trabajo significa que lo que se espera es que la solicitud de ingreso no supere muchos días en la semana y una cantidad de trabajo muy elevada. Luego tenemos el tema de recepción de insumos o muestras que no van a ser procesadas. Luego tenemos actividades de investigación y finalmente algunas actividades de docencia que están relacionadas con la terminación de trabajos de grado. A partir de esto, desde el programa de laboratorio se ha presentado una guía con un paso a paso y unos datos importantes para tener en cuenta en el retorno. Esta guía la veremos más adelante. ¿Qué se ha desarrollado con apoyo de la sección de salud ocupacional y qué documentos se han identificado que son muy relevantes para esta actividad? La revisión de la Resolución Nacional 899, los protocolos y lineamientos para los laboratorios, la hoja de registro para definir medidas adicionales de bioseguridad. Este es un registro importante para la sección de salud ocupacional, pues le define con claridad algunas actividades y ellos pueden identificar elementos de bioseguridad que se requieran. El formato de puesta a punto de los laboratorios, que es acorde a la actividad que yo estoy reportando. Las guías de desinfección e higiene que han desarrollado, por ejemplo, entidades como la ONUDI, que son realmente guías bastante amplias y con una gran cantidad de información que permite adaptarlas a lo que tenemos en los laboratorios. La resolución 666 del 2020, que básicamente define cuáles son aquellas morbilidades que deben ser revisadas y por lo tanto que no pueden tener ingreso si una persona las tiene en la universidad, y una sección de preguntas frecuentes debido a que hay una gran cantidad de información rodando, pues ya sea en la universidad, en la web y de las mismas resoluciones. Hay algo que es importante anotar. Todos estos procedimientos están supeditados o dependen de lo que las directrices nacionales, municipales y regionales determinen. Es importante tener en cuenta que estamos trabajando bajo un nivel de incertidumbre grande, pues no sabemos cómo se pueden comportar las curvas epidemiológicas en cada uno de los municipios que la universidad tiene campus universitario. Entonces, esto es bien importante. Una de las cosas que pudimos identificar y que ustedes pudieron ver fue el comunicado de rectoría que salió a principios de julio. Esto fue realmente debido a la curva epidemiológica que se presentaba en ciudades como Cali, Palmira, Tuluá o Buenaventura.
Por la responsabilidad con la comunidad universitaria, no permitimos en este momento o no permiten desde la sección de salud ocupacional el ingreso de estudiantes que no se encuentren matriculados o que solamente tengan el tema de monitorías, porque eso es como un apoyo realmente para una actividad académica y es necesario que esté muy claro cuál es el vínculo entre la universidad y el estudiante o la persona que va a ingresar. Los permisos de ingreso, realmente la autoridad es exclusiva de la sección de salud ocupacional. Ellos en este momento tienen la autoridad para aprobar, rechazar e incluso anular un permiso, debido a diferentes razones o a que de pronto lo que se está reportando por parte de las unidades realmente no se está realizando de la manera adecuada. ¿Qué hemos encontrado en la revisión con la sección de salud ocupacional? Hay algunos procesos importantes que queremos llamar la atención antes de entrar a la guía donde está el paso a paso de ingreso. Es muy importante que en la solicitud de ingreso la información sea suficiente y veraz sobre la actividad que se va a realizar. Como ustedes pudieron observar de manera previa, en algunas ocasiones necesitamos saber de pronto qué otras cosas va a hacer el laboratorio, qué realmente es lo que se va a realizar para definir si se requieren o no algunos elementos de bioseguridad adicionales. La información debe ser suficiente para poder que la sección de salud ocupacional sepa con claridad lo que se va a realizar en las unidades. Es importante que lo que yo estoy solicitando debe tener un tiempo de desarrollo, es decir, una fecha estimada de inicio y de fin. Aparte de eso, tenemos que, como lo habíamos nombrado previamente, el personal de laboratorios debe tener, o el personal que va a ingresar, mejor dicho, debe tener un vínculo con la universidad, debe ser un docente, un contratista, un estudiante, un investigador asociado a un proyecto, un proveedor con una orden contractual activa o con un vínculo contractual. Porque realmente si permitimos el ingreso de personas que no tienen ningún vínculo, pues esto es realmente peligroso para la universidad y para quien está solicitando este permiso. La sección de salud ocupacional está haciendo un trabajo bastante arduo, está revisando diariamente todas las solicitudes que llegan y da respuesta a todas esas solicitudes. Sin importar si son o no son aprobadas, ellos realizan el envío de la respuesta. En este momento, todos los edificios de la universidad cuentan a la fecha con aforos aprobados. ¿Qué quiere decir esto? La sección de salud ocupacional con otras unidades como la división de infraestructura universitaria revisaron para saber cuántas personas podrían estar en los edificios. Por ello, es importante también tener una descripción de la actividad, pues en algunos casos para poder ampliar los aforos y demás, entonces es necesario tener esta justificación. Dame un momento. Carolina o Carol, por favor, están intentando ingresar de salud ocupacional. ¿Me pueden apoyar con el ingreso de Juan Fernando y Caterine Ochoa? Vale, dame un segundo. Vale, gracias. Entonces, como les venía diciendo, entonces es muy importante porque tenemos unos aforos definidos, ¿cierto? Estos aforos están aprobados. Si realmente se requiere ampliar, porque este tema es necesario que la sección de salud ocupacional cuente con una sustentación clara de esta actividad. Para el ingreso del personal, todos deben haber registrado el formulario de morbilidades. ¿Por qué? Porque básicamente de esta forma es uno de los filtros que la médico ocupacional puede revisar si esta persona tiene o no tiene algún tema médico o de edad que le impida el ingreso a la universidad. ¿Listo? Hay dos notas importantes. Una de ellas es que la Vicerrectoría y el programa de laboratorios facilitaríamos información a la sección de salud ocupacional para la toma de decisiones, es decir, para permitir o no el ingreso a una actividad específica. Y hasta la fecha la universidad cuenta con 4 pilotos activos. ¿Qué quiere decir que son pilotos activos? Pues son unas unidades con las cuales se inició la apertura
y estas realmente no fueron determinadas ni por la vicerrectoría o por la sección de salud ocupacional. Creo que Patricia tiene mayor información de cómo fueron seleccionados o cuál fue la directriz, pero básicamente son el laboratorio de virología, que como ustedes conocen, es un laboratorio que está realizando las pruebas COVID en este momento. Está el laboratorio de aguas en la Facultad de Ingenierías, un grupo de estudiantes del departamento de música, que realmente son solo 6 estudiantes que están ingresando para hacer una terminación de su trabajo de grado, es una composición. Y finalmente el laboratorio de histología en el área de morfología, que también tiene un número limitado de personas que son estudiantes de doctorado con los que se está haciendo este piloto. Es importante tener en cuenta que a pesar de que son pilotos, el ingreso es restringido en cuanto a personal, tienen restricciones en horarios, no pueden trabajar normal, como se hace normalmente o como se hacía antes de la pandemia de 8 horas o trabajar sábados, domingos, sino que realmente hay unas restricciones bastante estrictas que deben cumplir. Inclusive el laboratorio de virología, que en este momento también debe aceptar los aforos permitidos para el personal que puede trabajar en él. Bueno, en este momento entonces es importante hablar de las cifras. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues realmente a corte del 27 de julio la sección de salud ocupacional ha recibido 779 solicitudes de ingreso, de las cuales 240 han sido autorizadas, 300 están vencidas, quiere decir que en algún momento se aprobaron, pero la actividad ya culminó. Hay 157 solicitudes que no fueron autorizadas por diferentes razones y ellos explican en la respuesta que se da, y 82 solicitudes repetidas. En este momento diríamos que serían 540 solicitudes que han sido aprobadas a corte del 27 de julio. Específicamente para los laboratorios y lo que la gente ha reportado de que requirieron laboratorio, encontramos que se han realizado desde el 10 de julio, que está habilitado el formulario de la sección de salud ocupacional, 157 solicitudes que vienen desde contratistas, empleados administrativos, docentes, estudiantes, trabajadores oficiales y algunos que no reportan su tipo de vinculación. Y de esas tenemos 81 que han sido aprobadas, es decir, aproximadamente el 52% de las solicitudes han sido aprobadas. Cabe anotar en este punto que algunas de las que no fueron aprobadas, luego de que hicieron los ajustes y demás, pudieron ser aprobadas finalmente. Patricia, no sé si hasta este punto tienes algo que agregar o anotar, especialmente con el tema de los pilotos. Hola. Ay, qué pena, es que activaba el micrófono y me lo volvían a silenciar. Buenos días a todos. Muchas gracias pues por la invitación a la reunión y muchas gracias a todos por la asistencia. Pues básicamente, Gisette, contarles un poquito el tema de los pilotos. Digamos que se hizo una selección con la dirección de la universidad, con la rectoría y las vicerrectorías pues que apoyan a la rectoría. Se sacó como un listado, o sea que la Vicerrectoría Académica hizo un listado juicioso de esas actividades que estaban, de las actividades de investigación y de extensión que estaban o que tenían un contrato que se iba a vencer, o la investigación que tenía un acuerdo con algún ente como Colciencias, alguna otra ente que estaba financiando los proyectos y que ya estaban a punto de vencerse. Y digamos que así se fueron escogiendo la prueba piloto, que quedó suspendida pues a partir del 8 de julio.
Y fueron solicitudes que los decanos fueron llevándole también al señor rector y se fueron aprobando. El tema de los pilotos, o sea, se aprobaron inicialmente algunos para ver cómo nos iba y teníamos un convenio pues como con la Secretaría de Salud y era que se iba a hacer seguimiento a los 15 días de haber arrancado el piloto y a partir de esos 15 días ellos nos iban a ir dando la posibilidad de ir vinculando más y más prácticas en los laboratorios a medida pues que ellos verificaran que nosotros cumplíamos los protocolos. Pero digamos que nunca arrancamos pues la prueba piloto debido a lo que ya Giselle les explicó, que es el tema de como las cifras en Cali empezaron a desbordarse, las cifras de contagio y digamos que la gobernación y la alcaldía sugirieron pausar todas esos acuerdos que teníamos y la rectoría pues obviamente estuvo de acuerdo, entonces en este momento pues no estamos es como preparándonos y esperándonos en qué momento volvemos a arrancar con la prueba piloto. Entonces, digamos que este ejercicio que desde el equipo de laboratorios están haciendo de identificar cuáles son las necesidades de los laboratorios, pues es un ejercicio que para nosotros es muy enriquecedor porque obviamente nos permite saber cuáles son esas cosas que necesitamos urgente de alguna manera arrancar cuando lo podamos hacer e irlas incluyendo en nuestras pruebas pilotos. Como para contarles un poquito, también quería contarles que ayer estuvimos reunidos con unas personas de otras universidades y, por ejemplo, universidades como la Javeriana que arrancaron la prueba piloto antes que Univalle, antes que todo esto se desbordara, nos contaba que les tocó devolverse a cancelar las pruebas piloto, obviamente porque en los ajustes pues no les fue muy bien y obviamente las cifras de contagio hacen que uno tome ese tipo de decisiones. Entonces digamos que en este momento varias de las universidades están como en ese mismo camino de los que arrancaron de volverse otra vez a cero y pues nosotros esperando ver qué va a pasar porque ya vieron que ayer extendieron la cuarentena hasta el 30 de agosto, entonces digamos que eso era como un poquito lo que les quería contar, o sea, muchos han sentido que como no les hemos valorado eh, las investigaciones o las actividades que hacen dentro de sus laboratorios y ese nunca ha sido pues como la intención de nosotros, básicamente la intención simplemente ha sido que no se genere un foco de contagio dentro de las instalaciones de los campus de la universidad y obviamente no es fácil priorizar y valorar todo lo que hacen dentro de sus actividades, pero estamos como en esa tarea y la invitación de hoy de todo el equipo de laboratorios que nos está ayudando, pues obviamente también es esa, o sea, es como invitarlos a que por ahora, como les está contando Giselle, seamos juiciosos en justificar aquellas cosas, aquellas actividades que Giselle les explicó y seguir muy juiciosos con la preparación de los retornos, porque digamos que en algún momento todos podemos entrar, así sea de manera escalonada o como el gobierno lo decida de manera definitiva, pues a las instalaciones de la universidad. Creo que eso, Giselle, pues no. Ok, listo. Gracias. No, a ti. Entonces vamos a seguir. Creo que era importante pues escuchar el tema de los pilotos porque también hemos recibido algunas consultas específicas de cuáles son los pilotos y demás. Entonces esa es información que normalmente maneja la sección de salud ocupacional. Entonces, desde el programa laboratorio y con el apoyo de la sección de salud ocupacional, hemos trabajado en una guía rápida, procuramos que sea lo más sencilla y comprensible, que tengan la información suficiente para que ustedes puedan guiarse sobre el tema del retorno. Como hablábamos inicialmente, pues se hablaba de las 4 actividades para el retorno o las condiciones que era el mantenimiento, la recepción de insumos o muestras y las actividades de proyectos de investigación que estén registrados en el SICOP. Además de eso, algunas actividades de terminaciones de trabajos de grado. Todo pues obviamente con la previa autorización de salud ocupacional. Esto ya lo revisamos en la presentación anterior.
¿Qué hemos identificado? Y el llamado es a que realmente se haga una planeación juiciosa de la actividad, que podamos identificar con claridad lo que tengo que hacer en el tiempo que, pues digamos que procuro voy a realizarlo. Tenemos claro que en algunas ocasiones puede que lo que yo haya planeado y lo que yo esté realizando presente alguna novedad o tenga una diversidad en el tema, una desviación en el tema del tiempo. Eso lo entendemos, pero procuremos siempre hacer un trabajo planeado. ¿Qué es lo que hemos identificado? Pues básicamente que hay que hacer una limpieza del espacio, hay que definir los tiempos de trabajo, utilizar los elementos de protección personal, procurar tener un lavado de manos constante y aparte de eso, el distanciamiento físico. Eso es bastante importante y lo tenemos ahí recalcado. Por eso tenemos allí unos lineamientos de protocolos de bioseguridad. Ustedes pueden ingresar copiando el link que se les va a compartir. Hay algo muy importante y realmente soy reiterativa en este tema y es que el ingreso es exclusivo para la actividad que yo estoy reportando. ¿Qué quiere decir eso? Si un laboratorio solicita o un grupo de investigación solicita el permiso para ir a revisar el estado del espacio con el fin de planear el retorno, realmente yo no debería solicitar el permiso para 5 o 6 personas que vayan a revisar un solo espacio. Eso es bien importante, ¿listo? Entonces es importante que yo priorice quién va a hacer, por ejemplo, ese tipo de actividades, quién va a ingresar a revisar, que el laboratorio tenga energía, que no se haya inundado, bueno, etcétera. Ese tipo de cosas, por ejemplo, porque realmente puede ocurrir que si yo no priorizo bien la actividad, no justifico de manera clara, la sección de salud ocupacional a través de su experticia diga definitivamente esta actividad debes hacerla en menor tiempo o no te voy a aprobar para todas esas personas, entonces evitemos ese tipo de temas o esos reprocesos a través de una planificación adecuada. Además de eso, si yo estoy reportando, por ejemplo, que voy a asistir a una colección, a hacer un mantenimiento de ella, y cuando la sección de salud ocupacional va al espacio a verificar que la persona esté y que esté en el horario adecuado, si esa persona no se encuentra en el espacio que reportó, se encuentra fuera de él o en otro espacio que no está autorizado, ellos pueden realizar la anulación de ese permiso, porque realmente es necesario controlar la ubicación en tiempo real de las personas en los espacios que han pedido permiso. Ahora les presentaré la hoja de ruta para las actividades. Esto de acuerdo pues como a todo lo que hemos visto con la sección de salud ocupacional, cuál es el paso a paso a seguir. Entonces, lo primero es una capacitación que ha desarrollado la sección de salud ocupacional en línea. Tenemos realmente allí un video, ese video es de la doctora de salud ocupacional, donde explica todo lo que se debe tener en cuenta respecto al COVID, cuáles son las medidas de bioseguridad que debo tener en cuenta, cuándo puedo ingresar, cuándo no puedo ingresar. Y este es un requerimiento que la sección de salud ocupacional tiene como obligatorio de revisar porque posterior a eso deben realizar una evaluación. Esa evaluación es un quiz en línea donde la sección realmente puede recibir la información donde le dice que la persona sí vio el video porque tiene unas preguntas puntuales, ¿cierto? Y que la persona tiene unos conocimientos para poder ingresar o solicitar el ingreso a cualquier espacio. Esto aplica no solo para laboratorios, no solo para grupos de investigación, sino para todas las personas que vayan a ingresar a hacer una actividad dentro de la universidad. Luego de eso viene la solicitud de ingreso a través del formulario que tiene la sección de salud ocupacional. Este formulario, según lo que nos informaba la sección, inicialmente se compartió exclusivamente con las coordinaciones administrativas. Sin embargo, pues ustedes imaginarán que el volumen es bastante elevado y ya tenemos pues como el ingreso se hace desde diferentes unidades al enlace,
pero siempre es importante relacionar a la coordinación administrativa de su facultad, escuela. ¿Por qué? Porque ellos necesitan conocer, o es importante que las coordinaciones y las facultades o los institutos, etcétera, conozcan quién está ingresando a sus edificios o a los edificios que ellos, digamos, entre comillas, podríamos decir que están administrando o están controlando. Cuando nosotros hablábamos ahora, voy a salir un momento de acá, de un documento que se llama la hoja de registro. Esta hoja de registro, vamos a ver, la voy a aumentar un poco para que todos la puedan ver. Es un documento que debe llenarse de manera previa o cuando se está haciendo la solicitud. ¿Por qué? Porque aquí básicamente está todo lo que la sección de salud ocupacional va a revisar posteriormente, va a hacer cruces de información para saber que lo que está en la hoja de registro coincide con la persona que está reportando. Ha ocurrido casos donde la hoja de registro habla de una cosa y lo que yo estoy reportando o estoy solicitando es diferente. Entonces, esta hoja de registro es previa y es una de las evidencias que tiene salud ocupacional para revisar posteriormente también la actividad que se ha aprobado para realizar. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Ay, ya. Volvamos acá. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta solicitud? En esta solicitud pueden hacer la solicitud de ingreso para estudiantes, para investigadores, pero que estén en las actividades priorizadas. Es importante tener en cuenta eso. Es importante también, y esto es un llamado también a los docentes en general y a los investigadores, de revisar cuáles son las actividades que se requieren realizar con presencialidad, ¿cierto? Que identifiquen con claridad cuáles son los proyectos a los cuales están relacionados. Y eso es bien importante porque nosotros desde la Vicerrectoría y desde el programa Laboratorios vamos a compartir con Salud Ocupacional los proyectos que están activos. Y además de eso, si hay un estudiante que requiere hacer la terminación de su trabajo de grado, también debe hacer un reporte exhaustivo de esa actividad. ¿Qué esperamos allí? Y volvemos a repetir en la solicitud, es que las personas hagan el reporte de la actividad definiendo inicio y final de dicha actividad, porque si no, es poco probable, y creo que aquí me puede Patricia corregir, que la solicitud sea aprobada. Es decir, si yo digo que voy a iniciar, voy a dar un ejemplo, que requiere un permiso desde el 1 de agosto hasta que el aislamiento preventivo termine, pues no creo, es poco probable que la sección lo apruebe de esa manera. ¿Por qué? Porque realmente se requiere hacer un seguimiento de las actividades y un control estricto de que esa actividad tiene un inicio y tiene un fin. Pero se puede hacer el ingreso y la solicitud de ingreso para estudiantes activos e investigadores que estén relacionados con un proyecto que debe estar reportado en el SICOP. Una vez que se hace esta solicitud, que hemos llenado el formato que les presenté hace un momento, la sección de salud ocupacional hace el cruce de información con las bases de datos y con la información que tienen y aprueban o no dicha solicitud. Puede que ocurra que no la aprueben por diferentes razones. Por ejemplo, la información no es suficiente para saber qué es lo que la persona va a ir a hacer. Puede ser que la nieguen porque la persona está dentro de los cuadros de comorbilidades prohibidas para el ingreso, porque tiene una edad muy avanzada y tampoco puede ingresar. O sea, pueden haber algunos motivos que no permitan el ingreso. O puede ocurrir, esto es muy importante también aclararlo, que la franja horaria que está solicitando ya esté copada y signifique que ya el aforo del edificio se ha logrado. ¿Qué quiere decir eso? Evidentemente puede ocurrir que normalmente las personas prefieren trabajar en unos tipos de horarios. Aquí solamente vamos a trabajar en 2 jornadas, de 8 a 12 y de 1:30 a 5:30 de la tarde. Lo ideal y lo importante es no superar 4 horas de trabajo. Si se va a superar ese horario para una actividad, debemos hacer una justificación amplia de por qué lo necesitamos.
En este momento, y esto apenas lo estoy nombrando, se está prefiriendo, se está recomendando que el número máximo de horas de trabajo sean 4 horas por la jornada. ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos en este momento cafeterías activas. Se está recomendando que las personas no consuman alimentos dentro de la universidad, en ninguno de los espacios. Además de eso, pues no tenemos duchas o demás si la persona quiere o necesita cambiarse y demás. Entonces es importante que realmente planeemos nuestras actividades pensando en que vamos a tener unas jornadas laborales de 4 horas. Y en aquellos casos en los cuales debemos pasar esas horas, hacer una justificación muy clara sobre ese tema. Ahora bien, una vez que la solicitud ha sido aprobada, ¿cierto? Por la sección, pues viene el tema del puesta a punto. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. Lo importante es que la persona va a pedir el ingreso para ir a revisar el estado de su laboratorio. Tenemos laboratorios que están cerrados hace 3 meses, 2, 4, o sea, no ha ingresado nadie y necesita ir a verificar que el espacio está ok. Así que para ello también hay un formato de puesta a punto, que es algo de lo que hemos encontrado en las dudas de las personas, de los docentes, de los investigadores. ¿Qué tanto debo cumplir ese formato? ¿Qué tanto debo decir que cumplo o no cumplo, que tengo o que no tengo? Todo va a depender de la actividad que yo voy a realizar. Es diferente si yo voy a ir a hacer solamente el mantenimiento de un equipo puntual, ¿cierto? Así yo voy a ir a hacer una actividad de investigación que va a demorar X cantidad de días y horas. En el primer caso, el llamado es a que las personas revisen el estado del laboratorio, es decir, que tenga fluido de agua, que tenga energía, que no tengamos de pronto plagas como roedores o zarigüeyas dentro del espacio, porque puede ocurrir en algunos laboratorios que se encuentran en áreas donde este tipo de animales pueden llegar. Entonces es importante revisar eso. ¿Qué es lo que consultaba sobre ese tema? Entonces decían, mire, si es solamente eso tan puntual, el laboratorio debe ir a revisar y hacer un aseo básico de lo que yo necesito hacer. Ahora bien, si yo voy a hacer ya una actividad más organizada, un proyecto de investigación que necesita continuar y que necesita abrirlo repetidamente, entonces en ese caso se hace un trabajo coordinado con la sección de salud ocupacional, quien debe reportar con servicios varios, que ese laboratorio está próximo a aperturarse, por eso hablamos de una puesta a punto o un alistamiento, ¿cierto? Que está próximo a aperturar y que necesita hacer un aseo general de ese espacio. También deben activarse los baños que están cerca de esa área y entregar los elementos que son necesarios para el lavado de manos y demás. Entonces, es importante aclarar eso. Tenemos esta lista que es importante tenerla en cuenta, ahora se las presento, pero también que hay 2 caminos que puedo seguir. Uno, cuando es una actividad muy puntual, un permiso de un día, de un par de horas, y no necesito un aseo a profundidad. Y otro, donde sí requiero que mi laboratorio tenga unas condiciones especiales, que los baños estén habilitados y que tengamos gel sanitizante. Luego viene la inspección, pues básicamente este es todo un trabajo de salud ocupacional, por eso realmente hacemos un llamado a la revisión de las actividades y a una planeación con tiempo del retorno, porque la cantidad de solicitudes no solo de laboratorios o de los grupos, sino de otras unidades que requieren hacer algunos retornos puntuales, pues puede desbordar estas capacidades si no hacemos una priorización adecuada. Entonces, se revisa que el laboratorio realmente pues ya tenga, que sí pueda ingresar, ¿cierto? Se hace todo el tema de desinfección. Estos son 3 puntos que están separados, pero van muy relacionados, ¿cierto? Y por último, pues ya hago todo el alistamiento de lo que yo requiero
para trabajar. Entonces ahí ya tengo, por ejemplo, todo el material de higiene para manos, los materiales informativos para las medidas preventivas de COVID. Ya he hecho, por ejemplo, si lo requiero, este es un punto importante. En este momento, la página de los pasaportes sanitarios digitales pues no estaba activa, no habían podido hacer unas actualizaciones y solamente a algunas secciones específicas se les está tramitando este pasaporte digital. No es para todo el mundo, sino en algunos casos muy puntuales. Ya realizar las actividades de acuerdo a lo que yo dije, siempre pensando en lo que yo reporté. Es importante eso, yo no doy un permiso a una persona por N días, sino para el desarrollo de una actividad que está a cargo de una persona. Y una verificación, como les hablaba, aparte de que debe haber un autocontrol, la sección de salud ocupacional estará atento de que lo que se ha aprobado, de los permisos que se han dado, realmente se estén desarrollando para lo que se dio y que se estén ubicando en los espacios que se deben realizar. Este es un llamado muy importante para todos, por la salud de todos. Una de ellas es que si yo tengo el permiso, ejemplo, para ir al E20, piso 2, espacio 2021, por ejemplo, yo no debo estar visitando o yendo a saludar a mis compañeros en el edificio E1 o en ingenierías o en otras áreas, porque realmente pues eso no es lo adecuado. Entonces es realmente llegar y ubicarse a los espacios donde están permitidos el ingreso. Otro de los llamados y una de las recomendaciones que realizamos a la sección de salud ocupacional y en general es que debido a que en este momento la universidad se encuentra bastante sola, si yo voy a hacer una actividad donde voy a hacer alguna investigación o demás, lo ideal es que esta persona no se encuentre sola, sino que yo pueda hacer la solicitud al menos para 2, máximo 3 personas. ¿Por qué? Porque si esta persona sufre, no sé, se desmaya, sufre un golpe, un accidente, pues puede ocurrir que mientras se hace la ronda del vigilante, que tiene que estar vigilando todo el edificio y otras cosas, o si la sección de salud ocupacional puede ir a hacer la verificación, esta persona pues no tenga la atención adecuada en el tiempo adecuado. Esa es como una de las recomendaciones que hemos realizado a la sección de salud ocupacional. Es un llamado pues muy sentido y que no solo aplica en tiempos antes de la pandemia, sino que debemos tenerla en cuenta en este momento. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta. Voy a presentarles el formulario que Salud Ocupacional ha activado para este proceso. Como pueden ver, en el formulario se habla de funcionarios, contratistas y estudiantes de la Universidad del Valle. Este formulario está a cargo de la sección de salud ocupacional, tiene unos horarios de apertura y de cierre, abre a las 8 de la mañana de lunes a viernes y cierra a las 3 de la tarde. El objetivo de esto es que casi o prácticamente, yo creo que Patricia me puede confirmar eso, todas las solicitudes se están gestionando diariamente, están evitando dejar alguna solicitud sin responder, pero siempre hacen el llamado a que se haga la solicitud al menos con 72 horas de anticipación al desarrollo de la actividad. En este caso, para las personas que no han ingresado desde que nos dieron la orden de aislamiento y salí de la universidad, sería realmente el ingreso a la solicitud de revisión del estado del laboratorio para hacer mi listado de chequeo. Y aquí pues tienen diferentes opciones. Aquí siempre es importante definir el nombre del coordinador, como les explicaba en su momento, debido a que de esta forma la facultad o el instituto hace el seguimiento de cuántas personas están ingresando a su unidad. Los datos personales de quien está ingresando, ¿cierto? Los cargos, los tipos de vinculación
En este formulario se reporta también el ingreso de proveedores que nos van a apoyar con algún mantenimiento o que nos van a apoyar con algún levantamiento de planta física. Ese tipo de cosas es importante. Y aquí es importante tener en cuenta que los proveedores externos deben enviar sus protocolos de bioseguridad a la sección de salud ocupacional y sus pasaportes digitales. De lo contrario, no podrían ingresar ni se les autorizará, pues no se les autorizará el ingreso. Aquí está básicamente la descripción y si ustedes pueden ver, siempre hablan de las fechas de la actividad, hora de inicio, listo, y hora de finalización. Y si tengo una actividad 2 o si es, miren, cuando finaliza la actividad y si esta actividad es repetitiva o no. Pueden reportar hasta 5 fechas en este caso. Entonces aquí le preguntan si es repetitivo o no y ellos lo van revisando para poder verificar qué permisos, por ejemplo, están próximos a vencerse. Entonces, ellos hacen todo un control allí. Yo creo que Caterine, no sé si Caterine ya pudo ingresar, si no, Patricia nos puede hacer una aclaración allí. Y siempre hay una declaración y aquí por eso siempre estamos hablando y hacemos el llamado a que las personas sean muy conscientes al llenar este tipo de información cuando yo estoy declarando que no estoy en un grupo de riesgo, que no tengo una morbilidad previa, que puedo ingresar. Es importante que seamos muy honestos porque esto puede acarrear consecuencias no solo, pues, o sea, aparte de la salud, que son las más importantes, puede acarrear algunas sanciones para la universidad. Entonces, es muy importante que toda esta información sea clara, sea verídica y pues ese es como el llamado en general, no solo a los grupos o a los laboratorios, sino a todas las personas. Hasta este punto, no sé si de pronto Patricia quiere hacer alguna aclaración sobre este formulario o alguna de las cosas que han encontrado específicamente en las solicitudes. Hola, no veo si Catherine y Juan se pudieron conectar, pero bueno, les cuento un poquito. O sea, inicialmente este formulario sí lo estamos revisando a diario porque pues no queremos que se nos acumulen las solicitudes. E inicialmente empezamos a contestar el formulario casi que de inmediato, o sea, hacemos una revisión todos los días tipo 5 o 6 de la tarde y en ese momento corremos las solicitudes para que les llegue la respuesta. Eso fue mientras la gente se acostumbraba porque para la comunidad de Univalle no ha sido fácil pues tener un control al ingreso, ¿cierto? Nosotros todos estamos acostumbrados, digamos, a ingresar con más libertad al campus, entonces inicialmente fue así, pero estamos en este momento como queriendo ya ajustar, como la gente ya se acostumbró a llenar el formulario, a tener la costumbre de planear sus actividades con tiempo. Entonces, digamos que estamos ya migrando a una revisión con las 72 horas de anticipación. Entonces, vamos a ir ajustando de manera que en algún momento sí se cumpla estrictamente las 72 horas de anticipación para que la gente empiece a ajustarse un poquito más a los horarios. Pero digamos que también estamos haciendo tenemos solicitudes, por ejemplo, que una gotera, que descubrieron que había una gotera y que hay que ingresar de manera urgente, que el mantenimiento es algo urgente porque se cayó alguna fase, porque pasó algo. Digamos que también en este momento estamos recibiendo como esas solicitudes que para nosotros se llaman como urgencias o emergencias y de alguna manera estamos también ayudándoles a dar respuesta con el tema, ¿cierto? El grueso de las solicitudes a veces es la gente de recoger documentos, pero por ejemplo, y nosotros no estamos negando tampoco ese tipo de solicitudes para la gente que necesita ingresar a recoger algo o a sacar un equipo. Lo que sí le estamos pidiendo a la gente es lo que dijo Gisette, y es que seamos muy conscientes, por ejemplo,
nos hemos encontrado con permisos de gente que dice que va a recoger algo o va a sacar algo de su laboratorio o va a sacar algo de su oficina y pide permisos durante toda una semana, 7 horas. Entonces, ese tipo de permiso nosotros lo negamos y le decimos a la persona, le respondemos diciéndole a la persona que tiene que ajustar sus horarios y sus días, porque digamos que si yo voy a hacer una cosa muy puntual, pues no debería demorarme más de 2 horas dentro de la universidad. Pero en general, la gente se ha ido acostumbrando y ha sido muy juiciosa. Que sí les pedimos como recomendación es que hay un campo allí en el formulario que dice como descripción de la actividad, que sean muy precisos en esa descripción, como en la descripción aprovechar de justificar por qué se hace inminente o por qué se hace tan necesaria la presencialidad dentro del campo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, y les voy a contar un ejemplo claro que incluso Juan Fernando me había pedido que se los contara. En un laboratorio necesitaban entrar. Si alguien por ahí me está escribiendo que urgencia y emergencia es diferente, sí, obviamente urgencia y emergencia es diferente, pero en un laboratorio necesitaban entrar de manera prioritaria para hacer un acompañamiento de un mantenimiento que se requería también de manera prioritaria, o sea, había que hacer un arreglo, porque si no se hacía el arreglo, un equipo de los que tienen en el laboratorio se iba a dañar. Pero cuando el funcionario de Univalle que iba a acompañar al proveedor a hacer el arreglo o el mantenimiento, pidió o solicitó su permiso, en la descripción detallada de las actividades decía realizar una visita de inspección al laboratorio y no más. Entonces, obviamente, como en este momento esas visitas de inspección no, para nosotros no hace parte de las cosas prioritarias a las que les debemos dar el acceso o el ingreso, pues denegamos la actividad. Y bueno, luego viene la carta a rectoría explicando obviamente que nosotros le negamos el permiso y que era una actividad que se requería con urgencia hacerla esa semana o ese día. Entonces, eso es lo que les pedimos. O sea, si en ese campo que dice describa detalladamente que no tiene en este momento un límite de palabras, nos escriben y puede ser con una frase muy precisa. Si a mí me escriben, requiero ingresar para el acompañamiento de un mantenimiento urgente o prioritario porque el equipo se va a dañar o porque apareció un hongo en el laboratorio o porque hay una gotera que se debe resolver de manera inmediata, pues obviamente para nosotros nos queda más claro cuál es la actividad que las personas van a realizar. Entonces, yo creo que esa es como la claridad, pues ejemplos hay muchos de cómo la gente ha ido diligenciando. Ya les digo, lo más común es de gente que necesita ingresar a veces a sacar algo. Las personas que tienen colecciones vivas y que requieren hacer mantenimiento, también les pedimos que ahí en esa descripción nos pongan que es una colección viva, que si no se alimenta 3 veces a la semana o si no se hace el mantenimiento 3 veces a la semana, la colección puede morir, porque obviamente nosotros no tenemos el conocimiento tan amplio de todo lo que existe dentro de los laboratorios. Entonces, digamos que esas son como las particularidades y lo más crítico que hemos visto a la hora de hacer el diligenciamiento. El tema también que hemos visto mucho es el tema de las comorbilidades. Recuerden que hay un listado, nosotros inicialmente lo habíamos puesto allí en el formulario, pero luego por una sugerencia de mejora lo quitamos de allí porque era bastante largo la pregunta de las comorbilidades. Entonces, digamos que ahorita nos estamos remitiendo a la encuesta de morbilidad que las personas ya contestaron, y en algunos casos cuando la persona no ha realizado la encuesta le pedimos que por favor realice la encuesta para poder determinar si la persona tiene o no un factor de riesgo adicional. Y también recuerden que la encuesta de morbilidad, como está diseñada, es una declaración del estado de salud, que en este momento en el estado de emergencia y bajo la legislación que nos acoge a seguridad y salud en el trabajo, es válido, o sea, es válido que yo
llene un formulario y declare mi estado de salud. Y digamos que yo en la declaración estoy afirmando que todo lo que estoy rellenando en el formulario pues es real y es verdad. Entonces, por eso nos estamos basando en esos resultados. Si alguna persona tiene algún inconveniente con la encuesta, o si tiene algo en lo que no esté de acuerdo con la encuesta o con los resultados, o si definitivamente no quiere diligenciar la encuesta, pero quiere expresar que tiene un estado de salud adecuado, pues lo estamos haciendo a través de la médico laboral, el análisis de los casos. Ella es la única persona que está avalada pues para hacer revisión de historias clínicas. Entonces digamos que la persona que a veces quiere enviarle su historia clínica para un análisis más profundo se lo puede hacer a través de ella. Ahora les comparto el correo en el que pueden comunicarse a través o con la doctora Giraldo para hacer algún análisis de algún caso especial. Entonces, creo que es eso, no sé. Vean, inicialmente nosotros lanzamos la estrategia del diligenciamiento del formulario para que los coordinadores administrativos hicieran la tarea. Luego, después de 2 días de probar el formulario, los coordinadores administrativos elevaron la consulta a la rectoría porque les parecía un trabajo bastante dispendioso, pues porque obviamente el formulario tiene bastantes datos. Entonces, como no nos funcionó el tema, entonces hicimos como una apertura y le dimos la posibilidad a los coordinadores administrativos pues que revisara cada uno, dependiendo de las condiciones de su facultad, cuál era cómo lo iba a manejar más fácil, pues teniendo en cuenta que algunos decían que estaban sobrecargados de trabajo. Entonces, finalmente, cada coordinador administrativo decidió hacerlo a su manera. Algunos coordinadores administrativos le dieron el link a todas las personas que quisieran diligenciarlo. Otros se lo enviaron y caso puntual, los de la Facultad de Salud les trasladaron la responsabilidad a los directores de escuela. Entonces, cada persona de la escuela le eleva la consulta a su director de escuela y entiendo yo que las secretarias de las escuelas están ayudando a diligenciar el formulario. Otros se lo trasladaron a los jefes de las dependencias. Entonces, en el caso de bienestar, somos los jefes de dependencia los que llenamos el formulario. Entonces, digamos que hay una gran cantidad de alternativas. Cada uno tiene que consultarlo con su coordinador administrativo a ver cuál fue realmente la directriz de su coordinador administrativo hacia la facultad. Pero lo que sí nosotros no les quitamos es que a cada coordinador administrativo le llega el aprobado o el negado a su correo electrónico. Entonces, digamos que en algún momento ellos pueden tener control y ellos saben cuántas personas de su facultad están ingresando o para qué específicamente están pidiendo permiso, ¿cierto? Eso es por un lado. Pues nosotros la verdad es que cuando yo lleno el formulario, igual que el de comorbilidades, les está diciendo, es una declaración. Entonces digamos que nosotros pensamos que la persona que lo está diligenciando y que está pidiendo permiso, sí realmente la persona. Algo que no les había explicado es, al final la base de datos definitiva con los permisos aprobados o no aprobados, la tenemos compartida con seguridad y vigilancia. Entonces, cuando yo llego y hago el ingreso en la portería, seguridad y vigilancia comprueba si realmente la persona tiene el permiso aprobado o no y si está al día, ¿cierto? Eso nos pasa a todos, incluyéndonos a nosotros los de la sección, que también pedimos los mismos permisos que en el mismo link. Entonces, digamos que eso es un control. No entra una persona a la universidad que no esté en esa base de datos como aprobada en el horario en que esté aprobada. O sea, nos ha pasado mucho que la persona no se fijó muy bien en qué horario le quedó aprobado el permiso y se lo aprobamos de 8 a 12 y llegó a las 2 de la tarde y definitivamente no lo dejan ingresar. Entonces, por un lado eso. Y por el otro lado del control, nosotros lo hacemos en campo. Entonces, si uno de ustedes nos pasó un permiso de 8 a 12 para hacer una actividad puntual, muy seguramente en algún momento le hagamos una visita. Y hacemos visitas, o sea, no hacemos visitas avisadas, hacemos visitas cada día que vamos a los campus, hacemos
como un cronograma y decimos hoy vamos a ir a tal lado y verificamos que las personas realmente estén haciendo la actividad para la que nos pidieron el permiso, que esté el número de personas que nos pidió el permiso en ese momento. Si el aforo está superado, pues obviamente le pedimos a la gente que algunas personas se retiren. Y eso también nos da como la posibilidad de ver si más adelante volvemos a aprobar o definitivamente no aprobamos el permiso. Entonces, si yo pedí el permiso para una actividad puntual que era el mantenimiento de una colección, pero cuando me hicieron la visita llegaron y me encontraron haciendo una cosa totalmente diferente al mantenimiento de la colección, pues obviamente el permiso puede ser revocado. Entonces, eso es como el control que nosotros estamos haciendo como para que conozcan un poquito de saber cuáles son las personas que sí realmente están ingresando. Entonces, acaban de colocar en el chat patricia.martos@correounivalle.edu.co. Queríamos ampliar todos estos temas, sin embargo, las inquietudes todas son muy particulares, entonces por eso una reunión de este tipo se nos hace bastante extensa. Y damos por finalizada nuestra reunión. Muchísimas gracias por su asistencia y participación.